el Papa expresando una serie de cosas por las cuales él va a pedir que lo comprendan, que es su modo de ver las cosas, que las dice para buscar el bien, pero son cosas muy fuertes, porque termina expresando la necesidad de renunciar a la autonomía absoluta del mercado, a la especulación financiera, reivindicando a la política como una de las formas más preciosas de la caridad y pidiendo atención para estar cerca de las nuevas formas de pobreza. Esto de las nuevas formas de pobreza aparece en el número 210. Es decir, aquí en esta parte el Papa va a ir a lo que él piensa que son las causas de la inequidad y a la necesidad de que esto sea transformado. Entonces, si alguien se siente ofendido por mis palabras, yo lo digo que las expreso perfecto, con la mejor de las intenciones, lejos de cualquier interés personal o ideología política. Número 210. O sea, acá el Papa dice, como va a decir últimamente en el discurso último con los trabajadores, esto no es comunismo. ¿Sí? Esto no es comunismo. Esto lo va a decir el Santo Padre hace unos días. Sino, mi palabra no es la de un enemigo, ni la de un opositor. Solo me interesa procurar que aquellos que están esclavizados por una mente individualista, indiferente, egoísta, puedan librarse de las cadenas indignas y alcancen un estilo de vida y de pensamiento más humano, más noble, más fecundo, que dignifique su paso sobre la tierra. Yo soy pastor, entonces a mí me interesa la dignidad, me interesa que vivas con dignidad. Por eso estoy diciendo estas cosas. No te enojes. Entonces, en esta serie de cosas en donde vuelvo a insistir que hay una reivindicación nuevamente del magisterio de la noble tarea de la política, el Papa toca el problema de la economía, de la distribución del ingreso, y se pronuncia claramente en contra de la absoluta autonomía del mercado y en contra de la especulación financiera. Esta parte de la carta, desde el número 200 hasta el número 210, irritó mucho en Estados Unidos a miembros del Partido Republicano, que expresaron que el Papa era un agente de la izquierda internacional. Hasta aquí entonces el tema de la inclusión de los pobres como algo que es propio del anuncio del Evangelio, como que el eco del Evangelio está en la inclusión de los pobres. La autenticidad del Evangelio está allí. El segundo tema que para el Papa determina, digamos, también la cantidad de problemas sociales que nosotros vivimos y que tienen que ver con el futuro de la humanidad, es el diálogo y la paz social. Y propone allí 4 principios que ayudan a resolver algunas cuestiones bipolares que se encuentran en la realidad social. Estas cuestiones bipolares aparecen continuamente en nuestra vida. Cuando me pregunto hasta qué punto yo soy un consumista, hasta qué punto yo tengo presente en mi vida a los que son más pobres, hasta qué punto vivo con dignidad la austeridad, hasta qué punto yo participo a mis hermanos de los bienes que yo poseo,
tengo, ¿no? Cuando me pregunto estas cosas, entro en situaciones que vamos a llamar bipolares. Son importantísimas son principios muy importantes para ayudar a caminar, sabiendo que hay tensiones y contradicciones que van a seguir estando. Nuestra vida es contradictoria y mucho más la vida social. Entonces, dentro de lo que pueden ser las contradicciones, el Papa se anima a desarrollar estos 4 principios que son útiles para poder dirigirnos a dar los primeros pasos. El primer principio: el tiempo es superior al espacio. La Iglesia está llamada a acompañar procesos más que a ocupar espacios de poder. Hay que dar tiempo a los procesos. La parábola del trigo y la cizaña, que está citada expresamente allí, nos enseña que el enemigo puede ocupar el espacio del reino, pero que finalmente es vencido por la bondad del trigo. Sí, hay un tiempo en el que el bien y el mal coexisten, y donde la tentación es apurar el paso y terminar con todo de un saque. Esto es correr un riesgo enorme, dice la parábola, y es que la cizaña nos haga creer que estamos pudiendo con ella y en el fondo es el mismo trigo el que estamos cegando, ¿no? Cuya vida estamos cegando. Entonces, el tiempo superior al espacio es confiar que se nos propone, cuando se trata del anuncio del Evangelio, el comienzo de un proceso que lleva tiempo, pero ese tiempo y ese proceso que he iniciado es superior, es más importante que a los espacios de poder que no tengo ni ocupo. Entonces la batalla hay que darla en el tiempo. Es como si nos dijera: el tiempo está a tu favor. El tiempo está a tu favor si vos dirigís bien tu vida, si vos trabajás con sentido de servicio, si vos trabajás con humildad. El tiempo está a tu favor. Finalmente el trigo bueno va a poder resplandecer. Pero al mismo tiempo, cuando vas caminando, te vas a dar cuenta que hay espacios que están ocupados por el enemigo. Entonces, no hay que perder la paz por eso, sino que hay que saber hacia dónde uno se está dirigiendo. Segundo principio: la unidad es superior al conflicto. Es necesario reconocer el conflicto, hacerse cargo y buscar creativamente la unidad. No podemos desconocer los conflictos. No podemos tener una espiritualidad evasiva, una espiritualidad que simplemente nos deje tranquilos y nos enseñe a no mirar y a no afrontar los verdaderos conflictos. No, tenemos que asumirnos y tenemos que hacernos cargo de ellos. Entonces, apela primero a la unidad interior, la necesidad de la armonía interior. Es necesario caminar hasta sellar un pacto cultural de la diversidad reconciliada en una nueva síntesis. Por ejemplo, el buen samaritano, cuando se detienen al borde del camino, ahora vamos a leer el Evangelio de la misa por el enfermo, vamos a celebrar. Pero el buen samaritano, cuando se detiene a socorrer al hermano caído, judío,
no resuelve el tema cultural del diálogo entre los judíos y los samaritanos. Seguramente después de ese gesto los samaritanos siguieron no hablando con los judíos, no resuelve el problema de los espacios de poder, pero sin embargo con su actitud desencadena un proceso. Comienza despacito algo nuevo si yo me detengo, si yo me acerco, si yo lo escucho, si yo lo vendo, si yo lo subo a mi cabalgadura, si yo lo cuido. Bueno, entonces algo va a cambiar. Por supuesto, no va a cambiar el conflicto entre los judíos y los samaritanos. Eso va a seguir. No va a ser ese tipo de revolución lo que cambie, sino estos gestos pequeños que privilegian la unidad al conflicto. La tercera norma, digamos, principio para poder resolver estas cuestiones bipolares de la realidad social, dice el Papa, la realidad es superior a la idea. Tenemos que conocer este riesgo de la pura palabra, de a dónde nos lleva el solo pensar, apartándonos de la realidad. Y eso es un truco, es una trampa propia del racionalismo, que nos deja tranquilos, pero que en el fondo no va a transformar la realidad. Entonces corremos el riesgo de caer en sofismas que nos separan de la realidad. La idea debe estar dirigida a la realidad e iluminarla, porque nuestra fe es una fe encarnada. Nuestra fe es una fe encarnada. En esto conocerán el Espíritu de Dios, dice la primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ese es el texto, ¿no? El principio de la encarnación. Nosotros los cristianos trabajamos con personas concretas y trabajamos con realidades, no solo con ideas. La idea es buena si ilumina la realidad, no si me aleja de la realidad. Cuarto, el todo es superior a la parte. Es más que la simple suma de las partes. Y aquí aparece el texto del número 236, que es muy importante, porque el Papa dice que debemos pensar o prestar atención a la dimensión global, pero no desde un centro hacia el cual todo es equidistante, como en la esfera, sino que propone el poliedro, que refleja mejor el respeto por las diversidades y refleja mejor el todo como superador de la simple suma de las partes. Es decir, hay una totalidad, pero esa totalidad está enriquecida por las diversidades que están como en los extremos del poliedro. Y no necesariamente se encuentran equidistantes del centro, como en la esfera. Acá hay algo que es propio de yo diría, que atraviesa toda la mirada que tiene Francisco sobre el mundo, ¿no? Es el tema de mirar desde la periferia. Hay dos temas que están para mí